Muy buenas noches, aquí la Aurus Sánchez o Amiel Shimon con otro episodio en que tengo el privilegio y el honor de estar traduciendo en español el libro del rabino Tovia Singer, Let's Get Biblical, Why Doesn't Judaism Accept the Christian Messiah? Este libro, Let's Get Biblical, si tengo que traducirlo, es ¿por qué el judaísmo no acepta el Mesías cristiano? Son dos volúmenes, libros bien famosos que tiene el rabino Tovia Singer. Todavía no han sido traducidos en español. Eso es porque estoy aquí para resumir cada semana una porción diferente. Y vamos a estar cada semana hablando de temas sumamente críticos, importantes, interesantes. Y vamos a estar viendo la diferencia entre el Nuevo Testamento y las Escrituras hebreas, por qué hay diferencias y por qué en el judaísmo o las Escrituras hebreas no se puede y no podemos aceptar la noción o el pensamiento de que Jesús es el Mesías. Ahora, la semana pasada fue el primer episodio y hablamos del nacimiento virginal de Jesús, la concepción virginal de Jesús, y la pregunta es si realmente esa doctrina es bíblico, viene de las escrituras hebreas, sí o no. Porque obvio sabemos que eso existe en el Nuevo Testamento, pero existe en las escrituras hebreas y hablamos de ese tema. Hablamos si realmente Isaías 7:14 comprueba esa doctrina. Entonces, si no han visto ese video, véanlo, pongan sus comentarios, like, comparten el video, realmente se apreciaría bastante. Y también quería darles gracias, además de Rabino Tovia Singer por darme esta oportunidad, pero también a William Hall y Tanakh Talk por ser el patrocinador de este episodio, del episodio pasado y de este episodio y los otros episodios que vamos a tener. Estoy bien contento. Estamos aquí para tener conversaciones inteligentes, interesantes, bíblicos y ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Ahora, esta semana vamos a hablar, el tema es, o la pregunta es, ¿realmente se necesita sangre para recibir el perdón de pecados? Buena pregunta, ¿verdad? Ahora, obvio, sin duda, este concepto o esta idea definitivamente está en el Nuevo Testamento. Y si no saben, un texto bien famoso donde aparece esto, está en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Ahora, si no saben, hay muchos cristianos que piensan que ese libro fue escrito por el apóstol Pablo. Y vemos históricamente, hasta los historiadores han podido comprobar, y según los estudios, muchos de las personas que estaban encargados de escoger cuáles libros iban a entrar en el Nuevo Testamento, inmediatamente escogieron este libro porque en el principio pensaban que este libro fue escrito por Pablo. Pero si uno lee las escrituras o los libros que más tarde hicieron los padres de la iglesia, que eventualmente es la iglesia católica, cuando llegamos a ese punto, ellos más tarde se dan cuenta de que Hebreos no fue escrito por Pablo. Ahora, no voy a ir en detalle aquí demostrando o comprobando cómo se sabe que Hebreos no fue escrito por Pablo, pero ellos vieron la diferencia eventualmente, los historiadores y hasta teólogos agnósticos y cristianos, muchos de ellos saben y han averiguado y hasta dan prueba cómo se sabe que Hebreos no fue escrito por Pablo. Pero la teología, el contenido de Hebreos está bien alineado con lo que Pablo había dicho y lo que él había escrito en sus otras cartas, ¿ok? Quería que ustedes sepan eso, si no sabían. Ahora, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice esto. Sí, casi todas las cosas son limpiadas con sangre según la ley. Y a menos que se derrame sangre, no se efectúa ningún perdón. Ahora, si usted lee en sus Biblias cristianas del Nuevo Testamento, muchas veces uno puede ver las notitas que están al final de la página y te dice, bueno, este texto viene de este otro texto, de otro libro en el Nuevo Testamento o de otro libro en las Escrituras hebreas. Y muchas de las Biblias cristianas, debajo de Hebreos 9:22, en las notitas,
siempre se alude o se pone Levítico capítulo 17, versículos 10 y 11. Pero quiero decirle a ustedes ahorita mismo que la respuesta a esa pregunta, si realmente se necesita sangre para recibir el perdón de los pecados, en las escrituras hebreas, la respuesta para esa pregunta es no. No, para nada. La idea de que solamente la sangre puede perdonar pecados no es cierto. Ahora, esto aparece directamente y indirectamente en las historias o en textos bien directos como acabamos de leer en el Nuevo Testamento. Pero las escrituras hebreas no da a entender. Eso no es el mensaje en las escrituras hebreas. Y acabo de darle a ustedes la respuesta, pero ahora quiero ir en detalle hablando de los textos y las explicaciones, ¿ok? Ahora, quiero que ustedes también sepan que el que escribió el libro de Hebreos, que no se sabe, el que lo escribió manipuló y tradujo erróneamente lo que dice el Levítico, el Sefer, el libro de Vaikra, que es el tercer libro del Pentateuco, capítulo 17, versículos 10 y 11, completamente afuera de contexto. ¿Pero por qué haría algo así? Bueno, el que escribió Hebreos hizo eso a propósito. ¿Por qué? Porque quería comprobar, quería poner como evidencia, quería textos en la Biblia que podía comprobar ¿de qué? De que sin el perdón de pecados, para recibir el perdón de pecados se necesita la sangre. Tiene que haber sangre para recibir eso, ¿ok? Ahora, solamente quiero que ustedes sepan que esto ya es un pecado sumamente grave. ¿Cómo se sabe? Si usted lee en la Torá, que es el Pentateuco, un ejemplo, en el Sefer Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, eso es solamente un ejemplo. ¿Qué dice? No se puede añadir ni se puede sacar de las escrituras. Y el que escribió Hebreos está sacando este texto, Levítico 17, que los voy a demostrar más tarde, está usando estos dos textos y está sacando el mensaje afuera de contexto. Está sacando, pero también está añadiendo su propia teología y lo añade a su propio libro. Y quiere demostrar que no, se necesita la sangre para recibir perdón de pecados. Y mira, Levítico, que es parte de la ley, ¿verdad?, de Moisés, dice eso. Pero eso no es cierto. Y lo voy a explicar bien pronto. Ahora, también es obvio por qué el Nuevo Testamento da este mensaje. Porque en el Nuevo Testamento, los evangelios, vemos que una de las similaridades de los evangelios es que Jesús, esas historias están tratando de comprobar que Jesús es el Mesías o el Cordero o el Hijo de Dios. ¿Y que vino? Vino aquí a la tierra para morir por tus pecados, por el pecado mío, de todo el mundo. Entonces, con la sangre de Él, de un hombre perfecto, se recibe el perdón de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, si el Nuevo Testamento va a dar ese mensaje, obvio, necesita textos para comprobar que eso es cierto y que esa teología está bien y que es correcta. ¿Nos entendemos? Pero también otra cosa. Si la cristiandad realmente entendiera a completitud, a la completa, 100%, y el Nuevo Testamento dijera este mensaje vez tras vez tras vez, que Dios perdona tus pecados sin la ayuda de un Mesías y sin la sangre, sin nada de eso, si ese mensaje realmente se entendiera al 100%, entonces no hay ningún propósito de Jesús. ¿Me entiendes? Si ese mensaje realmente se entendiera, que Dios es el que quita pecados y no se necesita sangre ni un Mesías para que muera para ti, un hombre perfecto para que muera para ti, entonces ¿cuál fue el propósito de Jesús? No hay propósito para Jesús, o no hay propósito para la iglesia, o la cristiandad, no hay. Porque si Dios ya puede hacer eso, ¿por qué necesito todo esto? ¿Me entienden? Estoy poco a poco, quiero poner los detalles y los argumentos para que que ustedes puedan ver en lo que estoy tratando de construir aquí. Pero ahora vamos a seguir más adelante, ¿ok? Sigamos. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios realmente quita pecados? Él perdona a las personas sin la sangre.
Ahora, más adelante en este video voy a explicar por qué mucho de la cristiandad cree que en el judaísmo o que las escrituras hebreas tiene esta idea, esta ideología de que se necesita la sangre o un animal o un sacrificio para los pecados de uno, pero llegaré ahí. Por ejemplo, si vamos al libro, al Sefer del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 10, o si usted lee ese libro, que solamente, y es corto, son 4 capítulos, se va a dar cuenta de que esas personas de Nínive que no eran judíos, Dios manda al profeta Jonás para que vaya a Nínive, para que les hable, y le dice, mira, ustedes tienen que cambiar, o si no, esta ciudad va a estar destruida. ¿Y qué hacen las personas de Nínive? ¿Qué hacen? Cambian sus acciones, le suplican a Dios, hacen teshuvah, se arrepienten y cambian su forma de ser y confesan a Dios y le oran a Dios. ¿Y qué pasa al final? Dios no los destruye. Entonces, vemos en esa historia que, mira, las personas que están perdonadas ni siquiera son judías, son no judíos, que realmente la mayoría de las personas en esa ciudad eran personas malas, por muchas razones, idolatría, violencia, un montón de razones, y Dios los perdonó. Les perdonó todos los pecados de ellos porque cambiaron y se arrepintieron y lo demostraron con sus acciones. Entonces, ¿dónde se dice que necesitaban sangre o necesitaban un Mesías para que muriera por sus pecados? En ningún lugar. Para nada, para nada. Si eso era cierto, si eso es cierto, la historia de Jonás hubiera sido un buen sitio para que el profeta Jonás escribiera, para que él escribiera, también para que ustedes sepan, vamos a necesitar un Mesías para que muera por los pecados de estas personas. Entonces lo estamos esperando. O algo así, algo similar. Obvio, no tiene que ser algo así. Pero si esa ideología que dice Hebreos 9:22 es cierto, ¿por qué no aparece en la historia de Jonás? ¿O por qué no sale en la historia cuando el profeta Natán le habla al rey David? Vemos que el rey David cometió un error bien grave con Bathsheba. Pero ¿qué pasa? El rey David, Dios le perdona su pecado con solamente una confesión que realmente él sintió antes el profeta Natán. ¿Dónde vemos esto? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Y estos solamente son 2 ejemplos. 2 ejemplos. También si vemos Deuteronomio 24:16, que dice, nadie puede morir por tus pecados. El profeta Ezequiel, capítulo 18, que dice, él le dice al pueblo, nadie puede morir por tus pecados. Dios no quiere eso. Ahora, habían otras naciones que eran vecinos de Israel que hacían sacrificios humanos por diferentes razones y pensaban que la sangre de alguien podía eliminar sus pecados, pero Dios le estaba advirtiendo usando al profeta Ezequiel, al Navi, al profeta, que le diga a la gente, mira, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Nadie puede morir por tus pecados. Usted es responsable por sus propios pecados. Otro ejemplo, el ejemplo de Abraham y su hijo Isaac, de Yitzhak. El Akeida que sale en el libro de Bereshit, de Génesis. ¿Qué pasa? Sí, Dios le prueba a Abraham. Y Abraham trae a su hijo arriba y casi lo mata como para dar como un sacrificio, una ofrenda a Dios. Pero ¿qué pasa? Dios manda a un ángel y le dice, mira, para eso, yo no quiero eso. Solo estaba tratando de probar a Abraham y él pasó completamente. Él lo pasó. Porque vemos que Dios le mandó a Abraham 10 pruebas y él pasó cada una de ellas. Ahora, yo no voy a ir en detalle de cada uno, pero ese fue el último y el más difícil y lo pasó. Pero mira, Dios no quería un sacrificio humano. Por cualquier razón, si la razón es porque para morir por tus pecados o por cualquier otra razón, Dios no quiere sacrificio humano, ni de una persona imperfecta, de un hombre, de una mujer, de un niño, de un Mesías. Él no quiere eso. Dios no quiere eso. Y en ningún lado en las escrituras hebreas sale ese mensaje, que con la sangre se borran los pecados.
que sin sangre no se puede perdonar los pecados. En todas estas historias, o estos profetas, o estos textos, nunca se dice que se necesita a un Mesías o necesita la sangre para recibir. Se necesita la sangre para el perdón de tus pecados. Solamente estoy poniendo semillas, pero que ustedes pueden investigar en su propio tiempo y lean y se den cuenta. ¿Ok? Ahora, sigamos. Ahora, vamos a hablar de las ofrendas que el pueblo judío, que los israelitas le daban a Dios. Porque aquí hay mucha confusión. Y lo voy a resumir bien simple. Y les voy a decir cuáles textos o cuáles capítulos ustedes pueden ir para investigar más, ¿ok? Las ofrendas de los animales que daban los israelitas a Dios, solamente la mayoría de las veces, y voy a explicarlas en los momentos o las situaciones que no eran así, pero hablemos de la mayoría. Las ofrendas de los animales que se daban en el templo, en el tabernáculo o en el altar, todas esas ofrendas eran para pecados que se hacían eran para pecados que se hacían por accidente. O si uno estaba descuidado y cometió un error de una forma descuidadamente, ahí es cuando uno traía esa ofrenda, ese sacrificio al templo. Pero estas ofrendas o estos sacrificios nunca eran para pecados graves que uno hacía a propósito. Eso no era el propósito de esos sacrificios o de esas ofrendas de los animales. Nunca era. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Vamos a primeramente hablar porque en el libro de Vaikra, de Levítico, salen muchos tipos de ofrendas y sacrificios que uno tenía que dar. Que una persona o un Kohen, que es un sacerdote, o a lo mejor que la congregación te tenía que dar. Había todos tipos de ofrendas que se daban por diferentes razones. Pero vamos a hablar primeramente de algo llamado el Korban Hatat, la ofrenda del pecado, ¿okay? Que sale en Levítico capítulo 4. Ahora, vemos que este tipo de corbán, de esta ofrenda, solamente se daba por pecados que se hacían por accidente. Nada más. ¿Cómo sabemos? Abren sus Biblias y vamos a leer Levítico, capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora, en este video yo no voy a ir en detalle a hablar de cada ofrenda y cuándo se daba y por qué o por qué no. A lo mejor lo haré en otro video, ¿ok? Ok, entonces Levítico, sí, ya lo tienen. Capítulo 4, ¿ok? Versículo 1 y 2 dice, esta es la ofrenda del pecado, el Korban Hatat, dice, habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una persona peque, aquí dice, aquí está la respuesta. Cuando una persona peque involuntariamente de todos los preceptos de Dios que no deben cometerse y comete uno de ellos, y después los textos continúan. Pero acabamos de ver, esta ofrenda era solamente para personas que cometían un pecado involuntariamente, nada más. Ahí está la respuesta. Y si quiere otra prueba, por favor, ustedes pueden ir a Números, Bamidbar, ese es el libro, Números, capítulo 15, versículo 24 al 31. No lo voy a leer ahora, pero ustedes lo pueden leer en su propio tiempo. Entonces, muchas personas no saben esto. Y entiendo, porque hay muchas personas que no leen el libro de Levítico, del capítulo 1 hasta el final. No lo hacen porque muchas personas dicen, es un libro tan aburrido. Ay, no quiero leer todo esto de las ofrendas, tan aburrido todos estos detalles. Pero debido a que muchas personas se aburren o no leen el libro completamente por cualquier otra razón, mira, muchas personas no saben que las ofrendas realmente no eran para pecados intencionales o pecados graves o que uno hacía a propósito. No era para eso. Entonces, ¿cómo es que uno recibía
el perdón de los pecados. Ahora, eso también, yo puedo hablar de eso por 3 horas, porque hay mucho que podemos hablar de eso. Pero en resumen, la persona tenía que hacer teshuvah, tenía que arrepentirse, tenía que confesar su pecado a Dios privadamente y realmente sentirlo y sentirse mal. Y lo más importante, cambiar su forma de ser, cambiar sus acciones y demostrarle a Dios que, mira, realmente quiero cambiar en mi mente, en mi corazón, pero también en mis acciones. Entonces, la fórmula básica de teshuvah es confesar a Dios privadamente, realmente sentirlo, estar triste, sentirlo en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia, confesarle a Dios como acabo de decir, y cambiar tu forma de ser, tus acciones, que es lo más importante. Eso ya, esos un par de pasos es lo más básico, y eso es lo que uno tiene que hacer. Si uno comete un pecado grave, vamos a decir, cualquier tipo de pecado grave, eso es lo que uno tenía que empezar a hacer para regresar a Dios. Teshuvah, la palabra hebrea es para regresar al camino correcto, al derech, ¿verdad? Al camino correcto de Dios. Y hay muchos textos que hablan de esto y ejemplos bíblicos, como el que acabo de mencionar, el de Jonás, el del rey David. Hay tantos ejemplos más que en otro video hablaré más, ¿ok? Para que sepan. Ahora, vamos ahora a hablar del contexto de Levítico, capítulo 17. Hablemos de eso en detalle. ¿Qué está pasando en el capítulo 17? Pero específicamente en los versículos 10 y 11. Ahora, como acabo de mencionar al principio, estos textos fueron mal traducidos en el libro de Hebreos. Y quiero decir que Levítico 17 no está diciendo que necesitamos sangre para recibir pecado, para recibir el pecado de todos los pecados. No está diciendo eso. Para nada. Okay. Ahora, quiero decir, vamos a primeramente leer, porque hay un punto hay algo que quiero dar énfasis en, que está en el principio desde el versículo 11. Levítico 17, versículo 10 y 11, por favor. Okay. Abre su Biblia, Levítico, Vayikra 17, 10 y 11. ¿Dónde está? Ok. Ya lo conseguí. Aquí dice, versículo 10. Y todo hombre de la casa de Israel y del prosélito, que reside entre ellos, que consumiera toda sangre, concentraré mi atención sobre el alma que consumiera la sangre y la separé del seno de su pueblo. Ok. Versículo 11. Pues el alma, o otras Biblias también dicen, entonces, ¿por qué? O algo así parecido. Pues el alma de la carne, la sangre está, y la he asignado para ustedes sobre el altar para expiar por sus almas, porque es la sangre lo que por el alma expía. Muy bien. Ahora, puse énfasis en ciertas palabras. Ahora, si no se dieron cuenta, el versículo 11 empieza con una frase, entonces pues, o pues. Ahora, en cualquier idioma, en inglés, español, francés, cualquier idioma, cuando hay una frase que dice pues, o entonces pues, y el texto empieza así, ¿qué significa eso? El versículo 11, cuando empieza así, lo que está haciendo es que está tratando de explicar lo que acabamos de leer en el versículo 10. Está dando una razón por la prohibición que sale en el versículo 10. Si usted se recuerda, o si vaya y lee el versículo 10, la Torá nos está diciendo que está, para toda la casa de Israel y el prosélito, está prohibido que consumir sangre. No se puede consumir sangre. En el versículo 10. Ahora, ¿por qué? El versículo 11 explica por qué. Dice, pues el alma, o entonces por qué, pues, y la razón es por qué. La razón por esta prohibición del versículo 10 es porque la sangre tiene un propósito nada más. La sangre tiene un propósito, y eso es porque la sangre fue puesta a un lado, porque tiene un propósito. Y el propósito es el propósito de la sangre es para expiar por el pecado en el altar solamente. Ahí está la respuesta.
las escrituras hebreas prohíben usar la sangre por cualquier otra función. En la sangre hay vida, obvio, ¿verdad? Para el humano, para el animal. Y como la sangre tiene vida, Dios no quiere que uno consuma esa sangre. Es solamente para usar esa sangre en el altar. Nada más. Si no hay altar, no se puede salpicar o usar esa sangre. El único propósito es usar esa sangre en el altar. ¿Para qué? Para expiar los pecados. Pero, como acabamos de ver, por ejemplo, en ejemplos como Levítico capítulo 4 o en Números capítulo 15, vemos que muchas de estas ofrendas eran para los pecados más chiquitos, más mínimos, los pecados que se hacían accidentalmente o si uno hizo algo de una forma descuidadosamente. Ahí es cuando uno ofrece estas ofrendas y uno da la sangre del animal. ¿Dónde? En el altar. En ningún otro lado. Solamente en el altar. Y si usted va a cualquier otro texto, cualquier otro libro en las escrituras hebreas, no va a decir, se puede usar la sangre en otro sitio. O se puede usar la sangre, o la sangre tiene el propósito, porque en realidad el Mesías, la sangre del Mesías va a morir por tus pecados. Esa idea no existe. O necesitamos la sangre de tal sacrificio humano. Tampoco no existe. Entonces vemos Hebreos 9:22 dice que sin la sangre no hay perdón por el pecado, según la ley. Eso es lo que dice Hebreos 9:22. Eso es lo que dice y está aludiendo a este capítulo y este versículo. Pero esto es uno de los 365 prohibiciones al pueblo judío. Si no saben, el pueblo judío, Dios le dio a Moisés 613 mitzvat o mandamientos del pueblo judío. 365 son las prohibiciones, lo que no se debe hacer, que el pueblo judío o Israel tiene que evitar. Y hay 200, perdón, mi matemática es mal, pero yo creo que es 248, solo quiero asegurarme. Quiero hacer la matemática, 248 más 365, sí, 613. Y hay 248 mitzvat, o mandamientos positivos que el pueblo judío tiene que hacer, ¿ok? Ahora, uno de esos 365 prohibiciones es de no consumir sangre. Aquí es donde dice, ¿ok? Y el versículo 11 explica, porque la sangre solamente se debe usar en el altar, nada más, ¿ok? Espero que la gente me entienda. Y si no, por favor, pongan sus preguntas aquí abajo. Si no dije algo claro, o si ustedes quieren que explique algo un poquito más, ¿ok? Déjenme saber. Ahora, también quiero que ustedes sepan que Levíticos 17:11 no está diciendo, o no está implicando, o no está diciendo realmente que la única forma de recibir perdón por esos pecados o por esos pecados más chiquitos o esos pecados más pequeños es solamente la sangre. No. Lo que este verso está explicando es que cuando se ofrece un korban hatat, una ofrenda del pecado, lo que está diciendo es que cada ritual asociado con la sangre también tiene que ser conducida apropiadamente. Espero que me entienden. Para que esa ofrenda sea válida. Entonces, más tarde le voy a demostrar que para muchos de estos ofrendas o sacrificios para los pecados más chiquitos, no siempre se tenía que usar la sangre de un animal. Si la persona era pobre o no podía comprar un animal, también podía ofrecer otras cosas. Podía ofrecer incienso, podía ofrecer algún tipo de maíz o un tipo de grain. Solo quiero saber cómo se dice grain en español. Se me fue. Grain se dice en español grano. Entonces, como estaba diciendo, solamente porque uno cometió un pecado por accidente, no significa que siempre te tenía que dar la sangre de un animal. Podía dar grano,
como acabo de mencionar, y hay muchos ejemplos. Se podía dar incienso o hasta otras cosas. No voy a ir en mucho detalle, pero quiero que ustedes sepan. Pero también este verso está diciendo que cuando se ofrecía o cuando se tenía que dar este tipo de Korban Hatat, esta ofrenda de pecado, también los rituales asociados con esta ofrenda también se tenía que hacer. Ahora, ¿cuáles eran esos rituales, verdad? Vemos que habían 4 rituales separados. Habían el servicio de la sangre junto con esta ofrenda, por ejemplo, de esta ofrenda del pecado. Se tenía que matar al animal de una forma apropiada, una forma kosher. Tenía que agarrar la sangre después de haber matado. Tenía que cargar esa sangre y pues tenía que salpicarlo, ¿dónde? En el altar 7 veces. Ahora no voy a ir en detalle por qué, pero esos eran los rituales que tenía que hacerse apropiadamente para que esa ofrenda, ese Korban Hatat, para que esa ofrenda del pecado también pudiera ser válida, para que ustedes sepan, ¿ok? Para que ustedes sepan, muy bien, ¿ok? Y si no se hacía apropiadamente o no se hacían esto, esa ofrenda era inválida completamente, ¿ok? Quiero que ustedes sepan esto. Ahora, hablamos de Levítico capítulo 4 y ya sabemos que la mayoría de las veces, ahora voy a hablar de las excepciones, la mayoría de las veces estas ofrendas de animales o sacrificios eran para los pecados más chiquitos que se hacían por accidente, ¿ok? Ahora, si uno ahora va a Levítico capítulo 5, y otra vez no voy a ir en mucho detalle, es un resumen, pero ahora en capítulo 5 se habla de otras ofrendas. Por ejemplo, una de ellas se llama la ofrenda por la culpa, ¿verdad? O en inglés, guilt offerings. Ahora, en el Levítico capítulo 5, ahora este tipo de ofrendas también eran para otros tipos de pecados que se hacían de una forma descuidadosamente o accidental. Pero también, espere, y otra vez, déjeme explicar. También las ofrendas que salen en Levíticos capítulo 5 también podía perdonar por ciertos pecados que se hacían a propósito, pero eran solamente ciertos pecados específicos, nada más. Y la única razón por qué se podía ofrecer una ofrenda por un pecado que era intencional o a propósito, eran por 2 razones. Primeramente, solamente era para ciertos pecados específicos. Y número 2, para que esos pecados, para que Dios acepte esta ofrenda de Levítico capítulo 5, la ofrenda por la culpa, la persona que cometió ese pecado específico intencionalmente tenía que confesar su pecado. Y si la persona confiesa su pecado, ahí es cuando ahora la persona podía traer esta ofrenda por la culpa. Pero otra vez, esto solamente se aplicaba para ciertos pecados, nada más. Si el pecado tuyo no caía en esta circunstancia, o lo que dice el libro de Levítico capítulo 5, si el pecado intencional que usted hizo no cae en esa lista, aunque usted confiese el pecado, no podía traer esta ofrenda. No podía traerlo. Y también, si usted cometía uno de estos pecados intencionalmente que aparece en Levítico 5, pero, ¿verdad? Digamos que alguien te ve y te acusa y después las personas averiguan que es cierto, ya es muy tarde de traer este tipo de ofrenda. Para recibir el perdón de estos ciertos pecados intencionales, además de que este pecado tenía que caer en cierta lista que aparece en Levítico 5, uno tenía que confesar el pecado y después se podía traer esto. Pero si las personas te hubieran visto, digamos un ejemplo, usted robó $20, pero pues tu conciencia te duele, y pues uno regresa los $20,
o los 20 pesos, o 20 bolívares, cualquier cosa que sea, regresa los $20 y uno confiesa el pecado. Ok, puedes traer esta ofrenda y mira, Dios te va a perdonar. Pero si robas los $20, pero tu amigo o el vecino vio que usted robó esos $20 y le dice a la policía o le decía a la gente o a los vecinos o al sumo sacerdote o al sacerdote o al rabino, y ellos se acercaban a ti y te acusaban y había evidencia y testigos, ya a ese punto ya es muy tarde y uno ya no podía traer esa ofrenda. Pero otra vez, como acabo de mencionar, quiero repetir, esto solamente era para ciertos pecados. Y a lo mejor si usted está curioso o quiere saber más cuáles son esos pecados específicos, vayan y investiguen y lean Levítico capítulo 5. Pero si ustedes quieren que haga un video, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, por favor. Realmente lo apreciaría. Ahora, antes de terminar este video, quiero traer a la cuenta a ustedes una ofrenda o un sacrificio más que muchos cristianos que yo he hablado con siempre me sacan a la cara. Y otra vez, es un error, porque otra vez muchas personas no leen el Pentateuco del principio al final, o no leen el libro de Levítico y no lo entienden. Pero siempre me traen el servicio o la ofrenda del Yom Kippur. Yom Kippur es una de las fiestas sumamente grande en el judaísmo, y ese es el día que Dios perdona los pecados de uno, y ahí es cuando uno se arrepienta a Dios y ora todo el día y no come y se abstiene de ciertas cosas, porque el propósito es que uno no quiere tener distracciones mentales, físicos, de nada, porque ese día es para Dios, para orar y para acercarse a Dios y pedir perdón por los pecados que uno cometió durante todo el año ante Dios. Y uno ora y lee diferentes partes de la Biblia y así por el estilo. Si están curiosos, también haré otro video en eso si quieren, ¿ok? Ahora, muchos cristianos siempre me sacan Levítico capítulo 16, versículos 7 al 22. Entonces, usted puede leer en su propio tiempo. Y dicen, y me sacan a cuenta este capítulo, donde dice que se agarraban 2 cabras, uno era para Dios, y la segunda cabra era para la gente. Y muchas veces dicen, bueno, esas cabras eran para el perdón, la sangre de esas cabras perdonaba todos los pecados del pueblo judío. Y ves este concepto de que la sangre sí perdona el pecado de todo el mundo, sí aparece hasta en la Torá, en Levítico, y claramente los profetas sí hablan que el Mesías tiene que morir por tus pecados. Y me sacan Isaías 53 y Daniel 9. Hoy no vamos a hablar de Isaías 53 ni Daniel 9, pero para que sepan, esos capítulos no están hablando de un Mesías que muere por tus pecados. Pero hablaremos de eso en otro día. Entonces, regresando a Levítico 16, 7 al 22, ¿verdad? Ahora, la primera cabra sí, es cierto, era designado para Dios. La segunda cabra, simbólicamente es como los pecados del pueblo estaban en la cabra. Pero, según Levítico 16, 22, la segunda cabra, me estoy refiriendo, el pueblo judío, los israelitas mandaban esta cabra a una área como en el bosque o algo así. Ahora, quiero poner énfasis que esta segunda cabra, ya hablaré de la primera cabra que era para Dios, pero esta segunda cabra que se llevaba simbólicamente los pecados del pueblo judío al bosque, por así decirlo, en Levítico 16, 22, esta cabra, nunca mataban a esta cabra en el altar y salpicaban la sangre en el altar. Nunca se mataba a esta cabra así, en el altar. Nunca se hacía, para nada. Esta cabra se tenía que ir lejos del campo de Israel. Ahora, la primera cabra, que era para Dios, solamente era para ¿qué? Solamente era para el perdón del santuario, o expiaba para el santuario. ¿Cómo sabemos? Levítico 16, 16. Pero
¿Qué significa esto? El énfasis que quiero poner es que esta expiación para el santuario esta cabra, no eran para los pecados de todo el pueblo de Israel. No era. Para nada. Para nada. Era para el santuario. Entonces, el sacrificio o las ofrendas del Yom Kippur nunca, y nunca serán, nunca, no era ni un sustituto o nunca era una ofrenda de una expiación vicaria. Nunca será y nunca era. Entonces, cuando digo que la primera cabra, que era para Dios, entre comillas, representaba la expiación para el santuario, lo que quiero decir es que esa cabra, por así decirlo, ¿verdad?, traía perdón. Escúchame aquí, traía perdón o expiación o arrepentimiento para esas personas que habían ido al santuario el año pasado y habían entrado al santuario cuando estaban impuros físicamente. Porque recuerda, para entrar al santuario y hacer cualquier cosa que uno tenía que hacer o estaba obligado a hacer, uno tenía que entrar en un estado purificado físicamente. Y si uno entraba, y otra vez, habían varias formas de que uno podía, hombre o mujer, podía estar en una forma impura físicamente. Si uno entraba al santuario de una forma impura, eso era un pecado bien grave si lo hacía a propósito. Pero muchas veces las personas entraban al santuario de una forma impura, pero pensaban que estaban puros. O a lo mejor se olvidaron de hacer el proceso de purificación, o se olvidaron de un detalle, o se equivocaron. Dios entiende, hacemos errores o estamos descuidadosos o somos descuidadosos. Entonces, esta primera cabra, esta ofrenda, esta primera cabra en Levítico 16 era expiación para esas personas que habían quebrado las leyes de purificación física para entrar al santuario. Esa primera cabra era para esas personas. Entonces, otra vez quiero dar énfasis, quiero hincapié de que estas ofrendas de las cabras eran para Dios, right? Eran para Dios, para el santuario. Pero no perdonaba esos pecados, por ejemplo, si alguien del pueblo judío no siguió el Shabbat, el sábado, si no siguió las leyes y lo rompió a propósito, o si robó, o si le hizo daño a un prosélito, a un extranjero, por así decirlo. Cualquier otro pecado, si lo hizo a propósito, esa cabra o esa ofrenda de esa cabra no expiaba por esos pecados. Y la mayoría de estas ofrendas de animales o de grano o de incienso nunca expiaban o quitaban el pecado por pecados intencionales o graves. Y solamente eran ciertas ofrendas que solamente perdonaban el pecado de ciertos pecados que se hacían intencionalmente, pero para que eso aplique, uno tenía que confesar el pecado. Uno tenía que confesar el pecado primero y después podía traer esa ofrenda específica para recibir perdón sobre solamente específicos pecados que uno tenía que hacer a propósito. Entonces vemos, puedo decir un ejemplo, 90% de estas ofrendas, y otra vez, solamente es un ejemplo, 90% de estas ofrendas era para ¿qué? Pecados accidentales o que no eran intencional. Números 15, Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 5. Leen las leyes de las ofrendas y verán lo que digo. Y estas ofrendas nunca eran para el perdón de pecados. Nunca eran para eso. Nunca en ningún lado dice eso. Y si lees Levítico capítulo 17, versículos 10 y 11, Hebreos 9, 22 sacó el mensaje de esos versículos y lo sacó del contexto y manipuló las palabras de Vayikra, de Levítico 17, 10 y 11. Y como vimos en el principio, uno no puede añadir ni quitar las palabras de la Torah, Deuteronomio 4, 2. No se puede hacer eso, es un pecado. No se puede. Pero aquí vemos un texto y ustedes van a ver cuando sigo haciendo más videos, se van a dar cuenta que hay tantos textos en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hacen? Sacan
profecías o textos en la Torá, en las escrituras hebreas, y los sacan del contexto o cambian las palabras. ¿Para qué? Para tratar de comprobar su doctrina o el mensaje que ese texto o ese libro en el Nuevo Testamento quiere abarcar o quiere que usted acepte o cree. Y eso es solamente un ejemplo, porque como acabamos de ver, y usted puede leer Levítico 17, 10 y 11. 10 nos dice la prohibición de no comer sangre, que es una de las 365 prohibiciones de Israel. Y el versículo 11 nos da la explicación por qué no se puede consumir sangre. Porque la sangre fue hecha, el propósito de la sangre es para que sea usada, ¿dónde? Solamente en el altar. Nada más. Y si uno iba a usar esta sangre, habían rituales que se tenían que seguir, que el libro de Levítico añade y dice, y usted también puede ser. Si no se hacían esos rituales junto con esta sangre, no era válida. Y hay tantos ejemplos bíblicos que no se necesitaba sangre para recibir el perdón de los pecados. Ni rey David, ni los ninivitas. Estas personas no. El profeta Ezequiel habla de esto, Deuteronomio habla de esto. No se necesita la sangre. No se necesita. Dios quiere escuchar sus oraciones. Él quiere que usted le obedezca. Él quiere que usted escudriñe y lea y estudie su palabra. ¿Qué es lo que dicen las escrituras hebreas? Él quiere que usted haga eso. Quiere que usted dé caridad con su tiempo, con su dinero. Ayude a otras personas. Pero Él quiere que usted también tome responsabilidad de los pecados accidentales o los pecados a propósito que usted hace. Y Ezequiel 18 que dice, yo quiero que usted viva. Yo quiero que ustedes escogen la vida. Quiero que ustedes viven. Solamente quiero que ustedes cambien. Cambien y retornen. Vengan hacia mí y los aceptaré. Hay nada más claro. Ezequiel capítulo 18 de los versículos 19 hacia el versículo 23 o 24. Usted puede leer en su propio tiempo. Y en otros videos les daré más textos donde más puede comprobar esto. Pero quiero que ustedes sepan. Hebreos 9:22 malinterpretó, manipuló Levítico 17, 10 y 11. Levítico 17, 10 y 11 no dice que sin la sangre no hay perdón de pecados. No. Lo que sí dice es no consumir sangre. ¿Y cuál es el propósito de la sangre? ¿Es para usarlo solamente dónde? Muy bien, en el altar. Espero que usted había dicho eso. En el altar, junto con sus rituales específicos para pecados específicos. Y solamente 10% o menos de las veces, si usted cometió un pecado específico, traía una ofrenda específica, pero usted tenía que confesar su pecado primero, antes de traer eso. Y también Levítico 17, 10, 11, no quiere decir que si usted no trae sangre de tal animal, Dios no lo va a aceptar. Si usted era pobre o no podía, habían otras formas de traer, otras formas de ofrendas. Pajarito, incienso, grano, o flor, cualquier otra cosa, para que ustedes sepan, ¿ok? Voy a parar aquí. Por favor, si no lo ha hecho, like este video, comparten este video, por favor, realmente se apreciaría. Si ustedes tienen el libro Let's Get Biblical, acabo de resumir brevemente de las páginas 68 hasta la mitad de la página 71. Para el próximo video vamos a seguir hablando de un tema bien similar, pero vamos a hablar de otros textos y va a ser sumamente interesante. Vamos a escudriñar, vamos a investigar qué es lo que dice las escrituras para realmente aprender qué es lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted sepa de Él? ¿Qué es lo que Él ama? ¿Lo que Él odia? Y así por el estilo, ¿ok? Muchas gracias al rabino Tobias Singer. Muchas gracias a nuestro patrocinador William Hall y Tanakh Talk. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de hacer esta traducción y tener estas conversaciones y hacer estos videos para todos ustedes que hablan el español. Un idioma tan lindo y tan grande que muchas personas por todo el mundo hablan. Muchas gracias y por supuesto, hasta la próxima.
Dear friends, hope this message finds you well. If you like the way this channel is going, and the channel has been a blessing to you, please consider supporting the channel by going to the website, TanachTalk.com, TanachTalk.com. Thank you once again for your time and for supporting Tanakh Talk. Shalom. חשוב והכרחי להיות ביחד. איפוק זו העוצמה, ויתור זו הגדולה, השאיפה